Bueno, muy buenas tardes. Como siempre os digo, muchísimas gracias por, de todas las posibilidades que ofrece la tarde de hoy, haber elegido esta, el estar aquí hoy con nosotros. Y seguro que habéis elegido bien, porque el tema es del mayor interés y las personas que tenemos hoy aquí también grandes profesionales. Aprovecho para agradecerle tanto a Blanca Marín como a Daniel Millor y a Teresa Puchades de la casa, colaboradora desde hace muchos años de la Fundación Ednor, que es quien va a conducir el diálogo, que estén hoy con nosotros. Yo me gusta el porqué, ¿no?, de las cosas, y en este caso una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué la Fundación Ednor en este seminario de este año metemos el tema de la vivienda? Y yo creo que es bastante obvio, pero conviene marcar algunas cuestiones. El problema de la vivienda, que duda cabe que es un problema social, es un problema económico, también es un problema de justicia y es un problema moral. Me voy a centrar en los dos últimos. Es una cuestión de justicia porque, bueno, lo recoge el artículo 47 de la Constitución española y además ha quedado reforzado con la Ley 12/2023, ¿no? Todo ciudadano español tiene derecho a la vivienda. Y es un problema moral porque la vivienda es el continente de algo más serio, que es la casa, el hogar. Y el hogar, como todos los que tenemos la suerte de disfrutar de uno, pues es un lugar de proximidad, es un lugar de cobijo, es un lugar de encuentro de los seres queridos. Y todos estos elementos son imprescindibles para una buena vida. Y qué duda cabe que la ética, entre otras cuestiones, trata de la buena vida de las personas. Otra razón que justifica esta sesión es que este seminario, a lo largo de todo el curso, tiene como título genérico ¿Es posible entenderse en una sociedad pluralista? Bueno, cabe la posibilidad de que para resolver el problema de la vivienda, una de las piedras que nos encontremos en el camino es la falta de entendimiento. Y, como bien sabemos, el entendimiento es imposible sin diálogo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Es lo que va a hacer Teresa con nuestros dos invitados. Porque una pregunta que parece pertinente es, ¿hay diálogo entre los responsables políticos para resolver el problema de la vivienda? ¿Hay diálogo público-privado para sumar fuerzas y dar una solución a ese déficit de viviendas que tenemos? Estas y otras preguntas son las que nos hacemos hoy en esta sesión para aportar luz a un problema que, según el barómetro del CIS del mes de enero, sigue siendo el principal problema de los españoles, con un 22,8% de encuestas. Reitero mi agradecimiento porque estéis todos aquí y le cedo la palabra a Teresa para que presente a nuestros ponentes y conduzca esta sesión. Muchísimas gracias a los tres, gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. Bueno, pues buenas noches. Agradecer a Ednor que me haya dado la confianza para conducir este debate que me llega muy de cerca como promotora desde hace 50 años. Entonces, he vivido el tema de la vivienda y actualmente pues ha pasado a la palestra como uno de los temas más candentes y que más problemas vemos que están surgiendo desde muchos ámbitos. Al acompañarme aquí con Blanca Marín, urbanista, y Daniel Millor, arquitecto, con unos enfoques de vivienda pues social y público, y creo que vamos a intentar
compartir con vosotros la complejidad del tema. Es decir, desde EdNor se habla y se trabaja mucho ese consenso, ese diálogo, ese debate, y a la vivienda le falta mucho de esto, porque actualmente hay una parálisis y una confrontación que no ayuda para nada a un tema complejo y de largo plazo, ¿no? He querido resumir un poco para que dentro del debate veamos todos los ámbitos de los que nos han conducido a esta problemática, ¿no? Entonces, la situación actual, me basé en un cuadro del BBVA Research en el que exponía un poco para ver desde dónde está originándose esta problemática. Es decir, hasta el año 10-11 la cantidad de viviendas de VPO, de protección oficial, que se realizaban a nivel nacional, y cómo desde la crisis no se ha remontado en ningún momento la oferta de un tipo de vivienda que es la que llamamos asequible, ¿no? Que es un poco lo que queremos tratar aquí, ¿no? Ello conlleva también pues toda la problemática del crédito, la caída del crédito, que también es tan necesario tanto para la construcción como para la adquisición de viviendas. Entonces, estos dos aspectos condicionan mucho la necesidad o la dificultad de acceso a primera vivienda, ¿no? Primera vivienda, comentamos, hace 3 años se hizo el Congreso de Vivienda en Valencia y se hizo un estudio sociológico para ver el tema de la vivienda, dónde se situaba, porque ha cambiado. Es decir, es un sector que de momento cae, se paraliza, durante 7 años no está en activo y remontarlo cuesta 3 años, porque cada proyecto tarda 3 años. Entonces, ante una dinámica de este tipo, el sector que surge después de 10 años de la crisis del 2008 ha cambiado todos los parámetros. No tiene nada que ver la forma de financiarse, la forma de asegurarse y la oferta que surge, ¿no? Entonces, es un sector que nace renovado, con otros principios, con otros enfoques. Y no se ha hablado mucho de este sector hasta estos momentos, que está siendo un poco debate político. Y sale en prensa y sale de una manera superflua y con poco acierto, ¿no? Entonces vamos a debatir un poco pues, en grandes rasgos, para no quedarse en un aspecto de la vivienda. La situación actual es, lo más obvio es la oferta insuficiente de vivienda asequible. Es decir, se están haciendo a nivel de solicitud de visados, pues a nivel de Valencia, unas cifras ínfimas. Son 130, 140 viviendas, 300, pero eso no dan la necesidad de vivienda que se ha creado por 4 líneas. Una, viviendas de reposición acumuladas durante todo este periodo, viviendas de primer acceso, cuando ya el acceso se analizó que se estaba dando a los 37 años, es decir, que antiguamente pues, a los 30 uno ya podría pensar en su primera vivienda. Hoy día pues, se ha subido mucho ese listón. Y también viviendas de inversión, gente que tiene unos ahorros y ante la futura seguridad de su inversión, pues piensan que la vivienda es un buen foco individual de inversión. Y por cuarto pilar, se ha convertido la Comunidad Valenciana principalmente en foco de atención internacional de extranjeros que se vienen a pasar ya no solo su jubilación, sino a trabajar aquí y a vivir aquí. Entonces, hoy día encuentras extranjeros que, sin haber hecho ningún foco principal en medios internacionales,
quieren vivir en Valencia. Entonces todo esto se ha ido acumulando y llegamos a un punto en si se ofrecen 300 viviendas año, harían falta 5.000 viviendas año. Y dejo un poco este tema. Desajuste entre, elevado coste de la vivienda, porque subieron los costes en el 22, y luego la escasez de suelo implica también un elevado coste, y pues la demanda ha hecho que se dispare el coste. Ese desequilibrio entre oferta y demanda. El desajuste entre ubicación y empleo, es decir, el no planificar a largo plazo el desarrollo de las ciudades hace que no hayan infraestructuras en zonas y que por la gerentrización, que luego hablaremos, pues que hay gente que todo el mundo quiere vivir en el centro y cerquita, ¿no? Y eso pues también es una dificultad. La dificultad de acceso a financiación y crédito y el impacto que todo esto está teniendo en la calidad de vida y el desarrollo económico. Lo dejamos aquí de fondo y vamos a entrar ya un poco en las preguntas, ¿no? Lo que nos planteábamos es conocer cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas para acceder a una vivienda digna hoy en día. Y esto ya te lo dejo a ti, Blanca. Sí, buenas tardes ya y gracias a Ednor por invitarme y por hacerme partícipe sobre todo de un debate desde este enfoque más de la ética que creo que probablemente no siempre se está abordando desde este frente. Yo creo que estamos aquí con la preocupación compartida y yo creo que con un diagnóstico además compartido del estado de la situación y con la percepción y yo creo que también compartida de la dificultad que tiene esta situación para ser resuelta, sobre todo en el corto plazo. Y para responder, ¿no?, a la pregunta que ha planteado, yo creo que lo importante es saber cómo hemos llegado aquí. Esta diapositiva es muy clara y representativa del estado de situación. Es importante hacer un poco de memoria de qué pasaba cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria y hacer referencia a que en aquel momento, en los años 2006-2008, se producían 650.000 viviendas al año. 650.000 viviendas al año que fueron cayendo de manera continua hasta llegar a un mínimo de 45.000 viviendas en el año 2016. Y ahora estamos en una etapa en la que no acabamos de levantar cabeza y solo se producen unas 90.000 viviendas. ¿Por qué digo que solo se producen 90.000 viviendas? Porque hay una necesidad que viene derivada fundamentalmente de la creación de los nuevos hogares, que en urbanismo la tenemos marcada para diseñar las 6 ciudades del futuro con un ratio, ¿no? Jugamos y trabajamos siempre con ratios, que es que necesitamos en torno a una producción de vivienda nueva entre 7 u 8 viviendas por cada 1.000 habitantes año. Eso nos posiciona en España a una necesidad de viviendas anuales aproximadamente de unas 350.000 viviendas. Teníamos 650.000 en la burbuja inmobiliaria, bajamos a 65.000 y hoy estamos en 90.000. El propio Banco de España está planteando que tenemos un déficit acumulado de viviendas, de producción de viviendas de más de 300.000 en el año 22-23 y año a año este déficit va aumentando. Va aumentando porque no solo se está generando esa nueva demanda derivada de la formación de nuevos hogares, sino que se han producido dos fenómenos, dos efectos adicionales durante este periodo. Uno es la inmigración, que ha sido muy importante y que tiene necesidad de vivienda barata. La inmigración normalmente tiene mayores dificultades para acceder a viviendas y sobre todo en propiedad, por lo tanto inmigración, vivienda barata y preferible y fundamentalmente en alquiler. Y el segundo es, lo ha comentado Teresa, la demanda de vivienda turística, que lo que ha hecho es detraer
viviendas existentes del uso de vivienda habitual hacia un uso diferente, que es el uso turístico. Por lo tanto, se ha generado un shock de demanda en el que, ante la escasa oferta, un aumento de la demanda que además ha estado embalsada durante muchos años, que se reactiva en el 14 precisamente porque mejora la situación económica, mejora la renta disponible de las familias y, por lo tanto, hay una reactivación de la demanda y, en este momento, la respuesta del mercado, escasa vivienda en oferta, mucha demanda, la respuesta es un incremento de precios desmesurado, que convierte a la vivienda en un bien que es de primera necesidad, en un bien escaso y en un bien casi de lujo, con lo cual se genera un problema de asequibilidad. Este es un concepto que yo creo que vamos a utilizar a lo largo de la tarde, en el que definimos las viviendas asequibles como aquellas que permite que una familia no destine más del 30% de su renta a la vivienda. Por lo tanto, tenemos un problema de acceso a la vivienda y un problema de asequibilidad de la vivienda. Y estos elementos se unen a dos fenómenos que tenemos singulares en España, dos elementos singulares en España. El primero es que España, lo hemos oído en muchas ocasiones, parece que tengamos un ADN propietario, de ADN nada, pero es cierto que tenemos muy pocas viviendas en régimen de alquiler. Hemos estado en el 15% y ahora ha subido hasta el 25% las viviendas en régimen de alquiler. Aún así, estamos por debajo de la oferta de viviendas en régimen de alquiler del resto de Europa. Por lo tanto, tenemos un problema en el que, antes decía, ¿qué pasa con los emigrantes? Los emigrantes se encuentran con un mercado muy reducido en alquiler y, además, disparado de precios, con lo cual se ha producido este efecto de que no solo los emigrantes, sino familias incluso con dificultades económicas acaban compartiendo vivienda. Y estamos en viviendas compartidas por habitaciones, como pasaba en el siglo ya XVIII. Y un segundo efecto, es que en España la vivienda social, la vivienda pública está bajo mínimos. Tenemos solo un 1,6% de viviendas principales con alquiler social. Es decir, las viviendas sociales, así como las otras he dicho que son viviendas asequibles, las viviendas sociales son aquellas que van destinadas a los colectivos que son incapaces de acceder incluso en un mercado que esté funcionando con normalidad, no pueden acceder en condiciones de mercado y, además, todos aquellos colectivos que son colectivos vulnerables, etcétera. Por lo tanto, tenemos en España una escasez de oferta de vivienda pública, de vivienda social, que se cuantifica en 1,6%, mientras que en otros países que son referencia en Europa, como es Francia, Reino Unido, Suecia, etcétera, ellos están con un 15%, no hablo de Austria, que en Austria tenemos una oferta de vivienda muy considerable, no solo social, sino asequible para el conjunto de la población, sino que estoy hablando de países donde tienen una importante oferta de vivienda social, precisamente para todo este conjunto de colectivos que lo necesitan. Y, por lo tanto, al final nos encontramos hoy, ¿no?, con una situación en la que ni los jóvenes pueden emanciparse, con todos los problemas derivados que ello genera, ni amplios colectivos sociales no pueden acceder a una vivienda asequible porque no existe en el mercado y, además, existe esta escasa oferta, con un problema que se genera, que yo creo que es de justicia y es un problema también moral. Gracias, Blanca. Si te parece, Daniel, nos comentas si para ti el derecho a la vivienda se está garantizando adecuadamente en nuestra sociedad. Bueno, pues después de esta clase, yo la verdad es que lo primero que me gustaría decir es un poco explicar desde dónde hablo yo, ¿no? Porque sí, también. sobre todo porque yo vengo aquí con mi sentimiento de impostor, ¿no? Que todos tenemos uno en casa, yo me lo he traído, porque yo llevo 10 años ejerciendo en el tercer sector social, desde los barrios, es decir, que mi experiencia es
muy de terreno. Trabajo con diferentes ONGs, pero con la que más aquí en España, con Arquitectura Sin Fronteras. Y una de las cosas que nosotros hemos necesitado, viendo el problema que teníamos en los barrios más complicados, llamamos vulnerados, ¿no? Pero son barrios en los que de verdad la cantidad de problemas se acumula de tal manera que a veces es muy difícil ir a buscar soluciones. Entonces hemos tenido que ir a buscar nuevos marcos en los que poder encontrar esperanza, y uno de los marcos en los que hemos encontrado esperanza y pistas ha sido la salud pública. Lo digo porque ahora me voy a poner yo aquí a hablar de salud y vais a decir, ¿qué hace un arquitecto hablando de salud? Pues es porque, bueno, yo estoy acabando una tesis en salud pública porque estábamos muy perdidos desde nuestras disciplinas, ¿no? Arquitectura, geografía, tengo compañeras que son antropólogas también, pero estamos un poco perdidas de decir, vale, ¿cómo podemos intentar buscar estrategias de mejora de trabajo desde el enfoque de derechos, que era el que teníamos ya, ¿no? el derecho al hábitat, para responder claramente, no, el derecho a la vivienda no está asegurado a día de hoy en nuestro país, pero claro, simplemente el decir vamos a defender el derecho a la vivienda, pues se quedaba un poco, tenía las patas cortas, porque era, bueno, vamos a defender el derecho a la vivienda, pero ¿y qué le decimos a Manolo y a su familia? Que se les está cayendo la casa encima, Manolo no tiene trabajo, Luisa tampoco ha trabajado, ni siquiera ha acabado el graduado. O sea, ¿qué hacemos mañana, ¿no? Defender el derecho a la vivienda bien, pero ¿qué hacemos mañana? Entonces, dentro de todo este caos, como os podréis imaginar, una de las cosas que encontramos fue que bueno, la vivienda en salud pública está considerada como un prerequisito para la salud. Es decir, sin vivienda, desde la Carta de Ottawa hay un consenso internacional que sin vivienda no puede haber salud. Ya no es el enfoque de derechos, es que teniendo una sociedad en la que la vivienda no está asegurada, difícilmente podemos preservar la salud pública. Entonces, vale, partiendo de ahí, decimos, ¿qué hace falta para que la gente pueda acceder a una vivienda de manera universal? Pues lo que vemos, nosotros trabajando en barrios hemos encontrado esta idea de la multidimensionalidad. Es decir, podemos abordar el tema de la vivienda desde un punto de vista académico, sectorial, pero si no abordamos también la cuestión sociodemográfica y socioeconómica, difícilmente vamos a poder dar respuesta al problema de la vivienda, porque lo que vemos es que a día de hoy nuestras ciudades reflejan un diagnóstico, que es que la gente que nace en una familia con problemas socioeconómicos y sociodemográficos, madres o padres solteros, familias que tienen pocos estudios, difícil acceso al mercado laboral, esas personas, por una cuestión de reproducción social, tienen muchos más problemas, ya no solo de acceder a una vivienda digna cuando quieren, sino simplemente de acceder al mercado laboral o de salir de su barrio que acumula problemas, con lo cual también tenemos cuestiones de problemas de cohesión social, conflictos. Entonces, la radiografía que nos da la ciudad, que la tenemos en el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, que por suerte lo tenemos disponible, aquí en la Comunidad Valenciana es el VEUS, el Visor de Espacios Urbanos Sensibles, es que en ciertas partes de la ciudad tenemos gente que no tiene una vivienda digna, que además no puede ni siquiera imaginarse acceder a otras zonas de la ciudad con vivienda digna, no puede afrontar la mejora de su propia vivienda y además se está viendo desplazada por gente que no tiene vivienda. Es decir, tenemos zonas de la ciudad que la escala ETOS, ¿no? Esta de exclusión residencial, tenemos todo el catálogo de ETOS en esas zonas de la ciudad y es un poco nuestra escuela. O sea, hemos ido generando metodologías ya no solo para intentar proponer soluciones, sino para intentar reformular diagnósticos. Porque, efectivamente, ¿qué os voy a contar yo del estado de la vivienda en nuestro territorio? Pero es que, además, y aquí viene un poco mi tesis, ¿no? No podemos plantear una defensa de un derecho sin pensar que las comunidades tienen que cumplir un rol fundamental. Es decir, las instituciones sí tienen que cumplir un rol fundamental, pero las comunidades también. Y cuando vamos a hablar con las comunidades, hay muchas más respuestas de las que pensamos, porque en estos barrios hay vivienda vacía, hay mucha vivienda muy degradada y mucho albañil en paro. O sea, hay ciertas pistas que cuando estás en el barrio es que tampoco hace falta ser ningún genio para atar cabos. Y sin embargo, atando los pocos cabos que hemos atado, nos han dado un montón de premios ya, ¿no? Y yo siempre digo, pues es que tampoco era tan complicado, ¿no? Entonces, ya no solo respondiendo, no solo es que no esté preservado el derecho a la vivienda, sino que el hecho de que no tengamos derecho a una vivienda digna tira por tierra muchos de los derechos que creemos que sí que tenemos. Derecho a la sanidad, derecho al trabajo, porque ya no es solo una cuestión de mercado, ¿no? Es una cuestión sistémica. Entonces,
vamos a intentar plantearlo, creo yo, como sociedad, ¿no? Y como cada uno desde nuestra disciplina, ninguno tenemos la fórmula mágica, pero es que además estamos ante un problema sistémico. Entonces tendremos que afrontarlo con todos los agentes del sistema, ya no solo con las instituciones o con las empresas, ¿no? La verdad es que fue muy interesante encontrarme con Daniel porque coincidimos en que la vivienda tiene muchas soluciones y muchas veces se nos olvida lo que es recuperación de barrios integrales que se han quedado pues, como guetos y que realmente se puede hacer una labor de recuperación, de rehabilitación y de ampliación de viviendas útiles, ¿no? Entonces, era importante que abriéramos el espectro para no cerrarnos en la vivienda turística o la vivienda nueva y que los demás no tienen ningún tipo de... Todo esto va muy de la mano de la Administración y entonces vamos a seguir hablando porque todas estas políticas se pueden llevar a cabo si trabajamos en consenso, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Daniel, ¿no? Tú que ahora has entrado en el tema social, ¿no? ¿Cómo afectan los salarios y el coste de la vida a las posibilidades de acceder a una vivienda propia o alquilada? Pues para mí el gran problema que tenemos es que lo vemos como cuestiones totalmente separadas y están absolutamente interrelacionadas. Yo, para responder a esta pregunta, voy a daros el ejemplo de nosotros en Francia, porque yo trabajo para una ONG francesa, sobre todo, y luego ya para más ONGs, ¿no? Pero en Francia hemos desarrollado una metodología de salida del chabolismo que pasa por mejorar las condiciones del poblado chabolista, lo cual es absolutamente contraintuitivo, ¿no? Esta metodología ya la ha comprado la Delegación Interministerial para la Vivienda en Francia, se está implementando en un montón de regiones en Francia. ¿Por qué? Porque si una persona en un poblado chabolista tiene una ducha, tiene un baño y tiene un poquito de tranquilidad con la instalación eléctrica y la instalación de agua, consigue un empleo y consigue una vivienda. Entonces ahí vemos como en un país como Francia, que tiene una situación de vivienda social muy distinta a la nuestra, ¿eh? O sea, no estoy para nada diciendo que sea así de fácil, pero sí que yo creo que ayuda un poco a reformular la cuestión, que es, vale, ya no es solo que si le doy, porque se puede mirar de las dos maneras, ¿eh? El housing first, que si le doy una vivienda a la gente va a poder acceder fácilmente a un empleo, pero es que si acompaño a la gente para que encuentre un empleo, va a poder fácilmente acceder a una vivienda. Por eso yo creo que está bien mirarlo desde las dos perspectivas y cuando nosotros decimos que si la gente del barrio que ya tiene práctica en construcción la contratamos para rehabilitar las viviendas del barrio, luego van a tener una mayor facilidad para acceder a otros empleos porque van a tener una vivienda digna y van a tener un recorrido laboral, pues claro, en fin, es que es tan lógico, ¿no? Que dices, pues evidentemente. Pero está totalmente interrelacionado el acceso al empleo y el acceso a la vivienda. Sí, hemos hablado antes del esfuerzo para acceder a una vivienda, debe situarse en ese 30%, ¿no? Y hoy día pues realmente hay un desequilibrio en el que los salarios no han evolucionado a la marcha que está evolucionando actualmente pues todo el coste de la construcción. Y luego hay un punto que estuvimos comentando que era lo que se atañe siempre a la promoción como especulación, ¿no? Y estuvimos comentando desde dónde parte esa especulación en el mundo de la vivienda, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Se ha hecho mención antes al artículo 47 de la Constitución española, que es el que establece el derecho de los ciudadanos a disponer o a acceder a una vivienda, a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y no solo mandata a los poderes públicos para establecer las condiciones que permita a la ciudadanía acceder a estas viviendas, sino que establece que se fijarán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y que la comunidad participará en la plusvalía que genere la acción urbanística. Es interesante señalar que el artículo 47 incorpora, vinculado a la vivienda, la especulación del suelo, la necesidad de limitar
la especulación y que es la única especulación que está mencionada en la Constitución. No hay ningún otro ámbito en el que se adopte ningún tipo de referencia relativa a la especulación más que a la especulación del suelo. Y creo que es importante ser conscientes no solo que es un mandato constitucional, sino que existen y disponemos de herramientas articuladas a través de nuestras normativas para hacer frente a la especulación. Herramientas que no suelen ser muy utilizadas porque se consideran herramientas jurídicas que puedan estar yendo en contra del derecho de propiedad, pero cuando se produce una colisión, ¿no?, entre el derecho de propiedad y el interés de las personas, el interés general, es ahí donde se puede aplicar y se debe de aplicar las medidas establecidas en la normativa. Me explico, a ver si soy capaz de una manera sencilla, lanzar un mensaje que se pueda comprender. En las ciudades, la toma de decisiones de dónde se construye y de cuánto se construye es una toma de decisión pública. La propiedad no planta el derecho a edificar, ¿verdad? Puedes plantar cebollas, pero no plantas un derecho a edificar una torre. Y, por lo tanto, es una decisión colectiva, es una decisión social, es una decisión pública que pretende dar una respuesta a las necesidades sociales y económicas que tenemos, de implantación de viviendas, de implantación de nuevas actividades económicas. Por lo tanto, todo el suelo que está previsto a través del planeamiento municipal es un suelo que tiene un destino claro, que es ser utilizado para su finalidad, para construir viviendas, para construir naves industriales, etc. ¿Por qué hay suelos en todas las ciudades que no se edifican? ¿Por qué? Porque hay determinadas prácticas de retención especulativa que están a la espera de un incremento del valor del suelo y no se está destinando ese suelo para lo que fue concebido, que es para edificar. Todos los propietarios de los suelos, propietarias de los suelos, tienen la obligación de edificarlo en un plazo determinado. Y si no lo hacen, se puede hacer por terceros, instando y obligando a la propiedad, a esa edificación o edificarlo un tercero. Entonces, son medidas que son poco aplicadas y creo que es importante hacer pedagogía, pero es importante utilizar las herramientas que tenemos para hacer efectivo la utilización del suelo con la finalidad que tiene, que es una finalidad social. Atender a las necesidades sociales que tenemos en nuestras ciudades, de ocupación para los diferentes usos, residencia, industria, actividades económicas, etcétera, etcétera. Y cuando no lo hacemos, pues de alguna manera estamos tolerando la especulación del suelo, la única especulación que dice nuestra Constitución que debemos de luchar contra ella, vinculada precisamente al derecho a la vivienda. Y esto se puede entender de una manera también intuitiva. Y Teresa, bueno, me puede corregir porque se conoce mejor el sector de la promoción inmobiliaria desde el ámbito empresarial. Construir una vivienda de 100 metros cuadrados puede costar 150.000 euros. 200.000, Teresa, si es que da igual, 150, 200.000 euros cuadrados, el de 100 metros cuadrados. ¿Por qué ahora las viviendas valen $500.000 en algunos sitios, en otros 350, en otros 450? Por el valor del suelo que se ha inflacionado, ¿de acuerdo? Y ese inflacionado es por tensiones de mercado o por efectos especulativos, después Blanca, de mucho tiempo. Si me permites, sí. Lo que hay es una escasez de suelo y en ese sentido, pues aparte que no se activa la normativa que tú dices, lo que sucede es que los planes generales de cada ayuntamiento pues no se revisan en 30 años, no se amplían y se va uniendo todo esto a esa escasez y a ese constreñimiento del propio sector. Entonces, es un sector que necesita
claramente de esa colaboración, ¿no? Entonces, te iba a preguntar, ¿no? Y siendo más escuetos, porque si no, no llegaremos a las preguntas de los aquí asistentes, ¿los gobiernos están implementando políticas o medidas efectivas para mejorar el acceso a la vivienda, para ser más concretos? Sí, se están poniendo en marcha diferentes medidas. La preocupación por dar una respuesta a esta necesidad es generalizada y las medidas se están implementando a 2 niveles o a 3 niveles, ¿no? A nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Entonces, básicamente las medidas tienen 2 enfoques. Uno, el de facilitar la producción de vivienda asequible para ese conjunto de la población que podrían acceder en situaciones normales de mercado, pero que actualmente no hay una oferta suficiente de viviendas asequibles. Ese es un conjunto de medidas. Y 2, las medidas dirigidas a la producción de viviendas para las sociales, para las personas más necesitadas, las familias más necesitadas. En el primer ámbito, bueno, yo creo que se han puesto en marcha, podemos detallar algunas medidas que se han puesto en marcha que pueden ser más o menos acertadas y que pueden ser más o menos... es la segunda diapositiva. Es que trabajamos en el corto plazo en vivienda, en el medio plazo y en el largo plazo. Y agrupamos las iniciativas que se van tomando y que de alguna manera qué objetivos pueden cubrir, ¿no? Pero sí, coméntalo. Sí, en el corto plazo, que es donde se produce una importante tensión y una mayor dificultad de acceso a la vivienda y, como decía Teresa, la falta de suelo y, sobre todo, o la escasez de suelo y, sobre todo, los periodos de producción de vivienda, pues dilatan la construcción y el aumento de la oferta en el tiempo. Por lo tanto, en el corto plazo, ¿qué medidas hay? Pues ahí están bastante bien fijadas. Hay medidas que intentan incentivar la puesta en el mercado de viviendas, todas aquellas que contribuyen a poner en el mercado las viviendas vacías son medidas positivas. Hay medidas que han venido a limitar, a intervenir en el mercado y a limitar los precios de alquiler de las viviendas. Es una medida que ha sido muy controvertida y que realmente en el corto plazo sí que ha tenido un efecto de limitación de los precios, pero en el medio plazo es una medida que puede tener un efecto inverso y retirar del mercado las viviendas en oferta para el alquiler. Hay medidas como el bono joven alquiler, que yo creo que es una medida aparentemente simpática, por decirlo de alguna manera, pero que también tiene un efecto de incremento de precio de las viviendas en el mercado. Quiere decir que son medidas que no siempre dan una respuesta a las necesidades. Medidas que han adoptado algunos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas de restricción de las viviendas en régimen de alquiler turístico y que, por lo tanto, permite liberar viviendas para atender las necesidades. Y bueno, yo creo que es necesario poner solares en el mercado. Se ha producido por parte de algunas comunidades autónomas y de algunos ayuntamientos solares en el mercado que son imprescindibles, y hay 2 medidas del ámbito urbanístico. Una importante, que es que en todos los suelos que se vayan a desarrollar destinados al uso residencial hay que hacer una reserva de un 40% de viviendas para viviendas asequibles. Entonces, es una medida de medio plazo, no tiene un impacto directo, pero es importante y es buena, es positiva. Y hay otra que yo creo que también hay que hacer algo de pedagogía. Las viviendas protegidas, las VPOs que conocemos históricamente, que son las viviendas asequibles, han caído en picado en España. No solo su producción, sino su existencia en el mercado. ¿Por qué? Porque se han ido descalificando. Y he de recordar
que las viviendas protegidas han supuesto un esfuerzo considerable por parte de todos los contribuyentes, porque hemos financiado la construcción, la adquisición y la financiación de todas estas viviendas. No tiene sentido que hayan desaparecido del mercado y no se hayan mantenido su calificación. Actualmente también hay medidas dirigidas a conservar esa calificación de las viviendas en el tiempo. Y en cuanto a las medidas dirigidas a producir más viviendas sociales, la verdad es que ahí lo tenemos complicado y creo que es importante hablar de algunos nuevos agentes. Me gusta y es interesante, ¿no?, la línea de trabajo que tiene Daniel, pero también la posibilidad de incorporar otros agentes al sector, como son el tercer sector, para favorecer la producción de viviendas sociales y poner, por lo tanto, sobre el suelo dotacional viviendas asequibles. Hay algunas medidas europeas que no están puestas en marcha. Hago un paréntesis muy rápido. Von der Leyen, en su discurso de investidura, se comprometió a poner en marcha medidas que contribuyan a la generación de viviendas asequibles y a atender este problema social que tenemos no solo en España, sino en toda Europa. Las medidas son tres, las que yo voy a mencionar. Una, la relajación de las restricciones crediticias. Es algo que está en marcha, se aprobó en enero, está en marcha, pero todavía no es efectivo. Creo que puede contribuir de manera importante a generar un flujo de recursos financieros para la producción de vivienda, aunque continuará teniendo sus limitaciones. Dos, también dentro del ámbito financiero, la posibilidad de crear un fondo para la atracción de capital público y privado para la producción de viviendas también asequibles. Y la tercera, eliminar las restricciones normativas para otorgar ayudas a la producción de viviendas, a la promoción de viviendas. Entonces, estas tres medidas que las anunció von der Leyen, ahora mismo, permítanme que no sea muy optimista ante el escenario político internacional que tenemos, donde los recursos lamentablemente se están dirigiendo a otras finalidades para la defensa de nuestro modo de vida en Europa. Por lo tanto, esto, que son las políticas públicas de vivienda, yo creo que las tenemos sobre la mesa. Unas han sido para dar esa respuesta en el corto plazo con mayor o menor capacidad, ¿no?, de atender la necesidad, otras para el medio plazo y estas europeas, que yo creo que nos vendría muy bien poder contar con estas tres medidas, pero estamos expectantes para ver si efectivamente se ponen en marcha. Gracias. Y Daniel, ¿cómo las cooperativas de vivienda y el cohousing pueden ser una medida efectiva para ampliar ese campo de viviendas? Pues, bueno, yo soy bastante friki del tema de las cooperativas de vivienda, entonces permitidme que yo las defiendo a capa y espada, porque hay un modelo muy interesante, ¿no?, que es el modelo del norte de Europa, que no es exactamente el de cooperativa de vivienda, es lo que llaman las asociaciones de vivienda, que está muy estudiado, se sabe que funciona. La vivienda social en el norte de Europa funciona así, ¿no? En la parte, el modelo austriaco es más público y luego está el modelo más anglosajón, que es privado pero sin ánimo de lucro. Dentro de las cooperativas de vivienda es interesantísimo porque son maneras de agilizar la promoción, la cooperativa de vivienda, pero tiene una componente que es la componente comunitaria, es decir, que todo el mundo le da miedo a una cooperativa de vivienda porque me voy a tener que poner de acuerdo con la gente y esto y a ver si se va a bloquear, ¿no? Entonces, a mí me parece que la cooperativa de vivienda es un modelo interesante porque nos ofrece, y el cohousing nos ofrece diversos tipos de viviendas, es decir, que por una parte puede aportar flexibilidad, pues, por ejemplo, para el momento en el que cambia la familia, el hecho de pertenecer a una cooperativa de vivienda o a un cohousing te permite flexibilidad en la oferta a lo largo de tu vida, pero a mí sobre todo lo que me interesa es que es un modelo que si trabajamos el desarrollo comunitario en el territorio, y sobre todo para vivienda urbana,
puede agilizar mucho la promoción, y esto ya es una hipótesis, pero sí que hemos visto, pues en Cataluña, por ejemplo, Sostre Cívic, o es una fundación, pero la Fundación Habitat 3, desde que se han creado, no han parado de crecer. Y modelos que también tiran un poco de esta idea de infiltrarse en sistemas. Mi sistema favorito es el sistema barrio, ¿no? Y yo siempre voy a defender articular esto en los barrios, para copiar lo que ya se hizo, ¿no? El desarrollo de los barrios del siglo pasado se hizo de una manera muy orgánica, como promotores privados que tenían empresa generaron ciudad, también el propio poder público, pues incluso franquista, ¿no? Generó ciudad porque había la necesidad, pero de una manera muy orgánica porque la gente se organizaba. La migración rural creó mucha vivienda. Entonces aquí ahora yo creo que es muy interesante la cooperativa, es muy interesante el cohousing, pero infiltrándose en sistemas ya existentes o potencialmente existentes como son el sistema barrio, el sistema pueblo, y tenemos que copiar cosas que funcionan. Y bueno, pues Tu Techo, por ejemplo, Tu Techo es una ONG que ahora está haciendo un trabajo increíble para luchar contra el sinhogarismo. Provivienda también ha entrado, creo que se llama Primero H, está viendo ya beta testings aquí, y bueno, más que beta testing, ¿no? Está viendo ya gente que está haciendo un trabajazo, que está movilizando ya millones de euros para facilitar la vivienda social y que se está chocando contra muros. Entonces hay que ir a ver contra qué muros se chocan, intentar tirarlos abajo y copiar lo que ya están haciendo. En la Comunidad Valenciana todavía no tenemos a ningún actor haciendo esto. Sí, realmente se han hecho experiencias importantes como en Bilbao, que se ha reconstruido toda la zona antigua de Altos Hornos y se ha rehabilitado una barriada, incrementando el número de viviendas y haciendo el barrio ya habitable, que estaba realmente degradado, ¿no? Todo esto choca con el tema de la agilidad en la administración, de la colaboración y de algo que venimos comentando, y es que en sectores muy especializados pues hablan los técnicos y los que entienden de la materia, y en vivienda parece que puede hablar todo el mundo y realmente se cuenta muy poco con la experiencia de las empresas que están en el mercado durante años, porque vemos muchas posibilidades pero vemos muchos frenos. Entonces hay veces que con los plazos tan largos que se nos dan realmente ponemos en peligro la continuidad y la viabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, esto está pesando mucho a la hora de dinamizar y crecer cuando requieres de tantísima financiación. No la tiene el promotor, no la tiene el Estado y la banca está limitada, con lo cual aparece en el nuevo modelo fondos de inversión y parece que los ponemos también como que no los queremos, ¿no? Y entonces somos muy chulos porque no sé cómo vamos a construir esa ingente cantidad de viviendas que se requieren si no aplicamos fondos a algo tan complejo y que necesita tanta financiación. Y todo esto, pues la verdad es que nos lleva a que el tema es muy amplio. Os queremos ir dando, no sé cómo vamos de tiempo, porque estamos muy a gusto, pero lo digo porque nos dais un toque, porque tenemos muchas más cosas que comentar, ¿no? Pero sí que sería interesante pues ver un poco vuestras preguntas por dónde van, ¿no? Pero sí que vemos que el tema hay que dialogarlo, hay que consensuarlo y tienen que hablar las personas que entienden y están en el día a día. No se pueden hacer experimentos en vivienda porque es a largo plazo y hay muchos aspectos que tocar. Tiene que venir la rehabilitación, tiene que venir los suelos a futuro, acompañados de infraestructuras, y tiene que venir esa colaboración con los permisos, la agilidad y la financiación. Y todo esto hace un conglomerado que no podemos culpar al crecimiento de que si vienen extranjeros, que si vienen turistas, es decir, no podemos polarizar el tema como que es efecto de un aspecto, es decir, pues tendrán que caber los turistas, tendrán que caber los ciudadanos y tendrá que haber empleo y tendrá que generarse más vivienda, ¿no? Pero sí que vemos el desconocimiento o la forma en la que la prensa toca estos temas y entonces eso nos perjudica, ¿no? Porque parece que todavía vivimos el modelo promotor de antaño,
que vamos a hacer grandes proyectos y cuando realmente somos una industria, es decir, que cogemos un suelo, lo creamos, lo desarrollamos y lo entregamos con todas las garantías, avales, seguridades, con un código técnico que desde el 2013 yo misma me sorprendí cuando quise hacer el proyecto de sostenibilidad de la empresa y digo, pues sobradamente lo cumplimos, en el sentido que realmente todo lo que el código técnico exige hoy día a una vivienda es más que digna, en el sentido que es pues eficiencia energética, insonorización, aislamiento acústico, ventilación cruzada y una serie de elementos que más bien son de países nórdicos, pero que está muy bien que los implementemos, pero yo creo que nos hemos pasado excesivamente porque solo hay 2 calificaciones energéticas, A y B, y me parece estupendo, pero creo que nos hemos adelantado a si podemos pagar y hacemos accesibles las viviendas con ese nivel de calidad que da igual que la hagas en la calle Colón que en el Rincón de Ademuz, la vivienda va a costar lo mismo, ¿no? Y no se va a poder pagar lo mismo. Entonces también eso genera mucho freno al sector y a la viabilidad del mismo, ¿no? Y vamos viendo que en tu caso, Blanca, es viable este modelo de vivienda social como solución paliativa al problema actual. A ver, antes explicaba que las políticas de vivienda tienen que estar dirigidas a dar respuesta diferencial a la, digamos, a facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de mercado a la mayoría de la sociedad, pero es imprescindible generar un parque público de vivienda de volumen suficiente para poder atender las necesidades de las personas que no pueden acceder en condiciones normales de mercado y para las personas vulnerables. Y para generar este parque público de vivienda no es sencillo porque es una competencia a priori de las comunidades autónomas, es complejo no solo la producción, sino después la gestión en cuanto al mantenimiento, alquiler y demás, y sobre todo hay un elemento que para mí es clave. Yo he sido responsable en su día en el Instituto Valenciano de Vivienda y con posterioridad en EIG y el problema sigue siendo el mismo. Tenemos lamentablemente muchos espacios guetizados, es decir, se han generado guetos con las viviendas públicas y con toda la carga de dificultades para desarrollar los proyectos de vida de estas personas, con toda la carga también de gestión de estas viviendas y además con, no me atrevo a decir cero, pero muy próximo a cero en cuanto a la gestión social de los problemas que se generan en estas viviendas públicas. Entonces, la gestión desde el ámbito público no es sencilla, es compleja, hay que aumentar las viviendas y aspirar a tener un porcentaje similar al que tienen en otros países europeos y creo que tenemos que ir hacia las viviendas evitando la guetización y, por lo tanto, distribuyendo territorialmente las viviendas públicas y, segundo, buscando alianzas en el sector. Alianzas sociales con los colectivos ciudadanos, pero alianzas con el tercer sector. El tercer sector en Cataluña ya está funcionando muy bien, está generando algunos proyectos como Hábitat 3, que comentaba antes Daniel, está gestionando viviendas para los colectivos más vulnerables, para los colectivos más necesitados, con acuerdos con la Administración y con un equipo detrás para la atención social y la integración sociolaboral. Y aquí está Novaterra, que son unos grandes defensores y generadores de oportunidades de integración sociolaboral y que son conscientes que la integración sociolaboral sin un techo,
sin una vivienda se convierte en una misión imposible. Entonces tenemos el problema que hay que enfocarlo. No es la solución para el problema de vivienda que tenemos hoy en España, porque hay que atender con la vivienda asequible a esa amplia parte de la sociedad que lo necesita, pero es imprescindible la vivienda pública, incrementar la vivienda pública para reducir el drama del sinhogarismo que se ha venido produciendo en estos años y para reducir el drama también de, bueno, pues de la dificultad de acceso no solo a un proyecto de vida, sino incluso a una oportunidad sociolaboral en condiciones. Y creo que se tiene que hacer diseminando, ¿no?, las viviendas sociales, se tiene que hacer también incorporando otros agentes, otros actores en la búsqueda de esa solución de vivienda. Yo solo quería decir una cosa. A mí me encanta Habitat 3, o sea, es una cosa que me fascina, porque Habitat 3 es una fundación que la crea la Taula del Tercer Sector en Cataluña. Se dan cuenta de que falta vivienda, ¿no?, y las entidades sociales que están en una mesa muy potente crean Habitat 3. Habitat 3 es una fundación, pero tiene una manera de trabajar muy sistémica. Se dedican a pues comprar vivienda o hacer vivienda y ponerla a disposición de entidades sociales que también sirven como aval, pues, para el pago del alquiler y para el acompañamiento de las familias. Pero ahora que ha habido no me acuerdo bien de cómo se llamaba, pero creo que era la Casa Olsona, puede ser que igual toda la polémica ha sido Habitat 3, a quien ha recurrido el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir hacer un modelo económico que funcionara tanto para el Ayuntamiento como para los inversores de Habitat 3. Claro, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Es fascinante. Claro, porque dices, ostras, en Sánchez de Barcelona han conseguido hacer un proyecto de promoción social que ha funcionado. Entonces puede funcionar en cualquier sitio, ¿no? O sea, es un poco que dices, el lugar más gentrificado o de los más gentrificados de España, ¿no? Y se puede. Pues si se puede ahí, se puede en el barrio periférico en el que decimos aquí qué hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hacen falta esas alianzas, porque si no, el sector público solo no puede, el privado tampoco. Entonces ahí hay que hablar. Y yo una cosa que me había notado, intersectorialidad, ¿no?, que es yo creo que nos falta mucho. Parece que solo hablamos con nuestras amigas ONGs, el sector público está ahí diciendo, uy, cuidado, que vienen las ONGs, y el sector privado está diciendo, ¿ONGs o qué es, no? Entonces, ahí es donde, o sea, evidentemente esto es una broma, pero hacen falta más mesas intersectoriales, porque a mí me encanta participar en mesas comunitarias y con el centro social, pero igual si fomentamos mesas en las que hablamos cada uno desde una posición más alejada, encontramos posiciones intermedias que son mucho más prácticas para todos los agentes, ¿no?, y actores. Daniel, ¿y cómo ves todo el tema de la aplicación al sector de la vivienda como arquitecto de todas las nuevas medidas y la industrialización, es decir, todo lo que tenemos pendiente en este sector que se une a la crisis, que es una industrialización para llevar a cabo, porque no tenemos mano de obra suficiente, porque los materiales se encarecen, y si se pueden hacer de otra manera, pues no tanto como tradicionalmente como hace 4.000 años, sino se pueden llevar ya a cabo pues panelados y con calidades las requeridas actualmente. ¿Cómo ves desde tu punto de vista que podemos sobrellevar este ámbito de...? Fundamental, porque podemos construir más barato y con más rentabilidad, de manera más eficiente y más rápido. Y ahora evidentemente viene el pero entendiendo los sistemas que operan ahí. Es decir, en el momento en el que gracias a la industrialización hacemos todo esto, también tenemos que ser capaces de preparar a lo que sería el obrero, ¿no?, que ha vivido del ladrillo, para que pueda acceder a esos mercados, con lo cual ya estamos metiendo el sistema educativo, el sistema de formación profesional, la formación dual. Hay un montón de cosas que vemos de manera como tan evidente que tenemos que engrasar para que esto funcione bien y no se vayan expulsando a personas o a colectivos en general de la economía, de la vivienda, porque estamos viendo fenómenos de expulsión que vienen dados por esta falta de engranajes. Porque yo estoy convencido de que lo podemos hacer bien, pero claro, cuando la empresa, yo trabajo mucho con Sido Maderas, que son de Albatera, son geniales, y Sido Maderas me dice, no tengo montadores, y yo digo,
pues yo tengo un montón de gente que son chatarreros y que son majísimos y que trabajan súper bien y que se dejan el lomo todos los días aquí. Y si hacemos una formación y tal, bueno, pues ahí estamos. Llevo 5 años intentando montar la formación porque tiene que ser formación dual, certificada, complicadísimo, ¿no? Pero como que yo desde el barrio digo, no sé, no parece imposible. Pues en esa línea hay financiaciones. Ahora nosotros hemos lanzado con todo el tema de los revocos para el tema de sostenibilidad, ¿no? Hay todo un tema de revocos que entren en norma de bioconstrucción para el tema ecológico. No es mi especialidad, pero claro, cuando te pones a ver, la Fundación Biodiversidad financia todos los empleos que puedan aportar a la economía verde. Tenemos a un montón de gente en el barrio que se maneja súper bien en general, con las obras participativas que hacemos. Pues hemos conseguido montar una cuadrilla de 10 mujeres revocadoras que se van a formar durante 2 años. Novaterra, o sea, que decir, no hemos inventado nada, ¿no? Pero que es exactamente lo que sabemos que funciona. Hemos conseguido engrasar un proyecto piloto que seguro que va a funcionar, pero que soluciona pues, el problema para 10 mujeres. Esto tenemos que ser capaces de escalarlo y hacerlo funcionar para sectores más tecnológicos, acceso a empleos que escasean, pero que nos pueden dar respuesta al problema de la construcción rápida. Pero tiene que funcionar todo, es que si no, yo ya me veo con proyectos súper tecnificados y la gente en el barrio diciendo, oye, y yo lo que hacía era poner ladrillos, ¿y ahora qué hago, no? Este es un ámbito y el otro es que industrializar el sector de la construcción va a requerir de generar una industria que necesita más de 100.000 millones de euros de inversión para generar toda la fabricación de estos modelos que ya están probados, pero que solo funcionan a escala de viviendas individuales que reducen el tiempo de fabricación a 3 meses, pero que el costo todavía no es asequible para el mercado. Entonces es una asignatura pendiente que tiene el sector, ¿no? A mí me contaron hace poco desde Porcelanosa, que también son muy majos, y me contaron, mira, tenemos este baño modular. Sí. Y digo, claro, me lo enseñaron y dijo, wow, claro, te hacen un baño modular, te lo llevan pero claro, los arquitectos con el y arquitectas... espejo y los toallas y todo puesto ya. Con todo, total. Pero claro, también hay que formar arquitectos y arquitectas, ¿no? Para que pensemos las viviendas de forma distinta. Entonces, lo mismo, ¿no? Engrasar, hay que engrasar, pero al final ves que es... No sé, yo como que soy muy optimista, a lo mejor es un problema, pero como que ves que todas las soluciones están ahí, como que hay que ir generando relaciones de confianza entre las diferentes innovaciones que están apareciendo. Hemos querido, tras esta puesta en común, ir concluyendo sobre el entorno ético-empresarial de la promoción de la vivienda y cómo se debería actuar, ¿no? Es decir, cuáles serán los elementos que ayudarán realmente a centrar que la vivienda sea un bien y un derecho, ¿no? Si queréis comentar alguno vosotros. Yo, para mí, hay un tema que me parece fundamental, que es que tenemos que dejar de pensar que los usuarios de las viviendas son actores pasivos. Es decir, la gente que habita las viviendas y la gente que habita los barrios son actores activos que son parte de la solución. Para mí, la ética radica en que todos los agentes que están actuando en este sector lo entiendan, les den espacio de expresión y que haya relaciones de confianza, porque en el momento en el que yo trabajo mucho en animación comunitaria, ¿no? En el momento en el que reconstruyes comunidades, se hace muchísimo más fácil la construcción de los espacios que habitan esas comunidades. Y un poco lo que comentaba Blanca, ¿no? A día de hoy estamos ante un panorama un poco dantesco porque hemos destruido las comunidades y la gente que habita ciertos barrios, los barrios más complejos, están muy separados, no hay relaciones de confianza, pero es que en los barrios menos complejos tampoco, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir estas comunidades y yo creo que hay que hacerlo a la vez para poder ver viable la reconstrucción de este gran parque de vivienda que vamos a hacer, seguro que antes de que yo me jubile, aunque hay gente que dice que es imposible, pero yo creo que sí que es posible, porque si no, si pensamos solo
en el continente y no en el contenido, yo creo que nos estamos dejando la parte más importante. ¿Y para ti, Blanca? Bueno, yo, por darle un enfoque desde el urbanismo y económico, las viviendas, los inmuebles, tienen como una doble consideración económica. Por una parte es un bien de inversión y por otra parte es un bien de uso y además de primera necesidad. Y en esta dualidad que convive en nuestros entornos, pues yo creo que es fundamental que seamos conscientes de la importancia y demos prioridad, preferencia y se trabaje para resolver la parte de necesidad y de entender las viviendas por el bien como un bien de uso con, digamos, frente a esa otra función que es necesaria también y que ofrece soluciones también en el mercado, ofreciendo viviendas en alquiler, pero que le demos la relevancia que tiene a la vivienda como bien de uso y como un bien además de primera necesidad frente al bien de inversión. Si os parece, yo añadiría pues, que el sector requiere de mucha transparencia y yo creo que hoy día la va dando porque está bastante regulado y asegurado. Igualmente, pues hablar de la ética en la inversión, es decir, para qué todos esos fondos y con qué finalidad, y mucho compromiso con la normativa y la comunidad. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre esa normativa que es de bien común y esa dar soluciones a la comunidad y hacer lo que no tenemos desde hace muchos años, que es un plan integral de vivienda que vea futuro y prevea y trabaje en función de las necesidades que se están creando en esta sociedad, ¿no? Que va muy rápida y esto va muy lento y cada vez es más grande el gap que se crea entre ambos. Y si os parece, dejamos aquí un poco nuestra aportación y os damos la palabra por si queréis participar o hacer alguna pregunta, ¿no? Muy bien, Pedro, lo sabía. Yo quería hacer una pregunta, porque es un caso paradigmático. Y era sobre un tema que también es del seminario, que es la polarización, ¿no? Entonces, un caso paradigmático que hay en Valencia es lo de Benimaclet. Sí. Y entonces cojo un ejemplo de un asunto que has llevado tú, Teresa, en Canet, con un fondo de inversión, que es hacer un edificio de bastantes plantas que eran solo en un edificio 288 apartamentos. Y la gente decía, eso es una animalada, una barbaridad y no sé qué. Y ahora resulta que en Canet están encantados porque conozco gente de allí y me han dicho, esto ha sido una maravilla, porque resulta que hay vivienda habitual cuando se esperaba que fuera turística y ha revivificado todo lo que es el comercio local, etcétera, etcétera, ¿no? Han juntado en un edificio 288 apartamentos. Y, sin embargo, en lo de Benimaclet resulta que hay gente que se ha adueñado del campo y empiezan con la polarización, que es, luego, en mi punto de vista, tiene algún agujero negro, porque al final todo ese campo, ¿quién lo usa? 80 personas. Y se dice, no, aquí no puede haber alturas, tienen que ser casas bajitas, como si estuviéramos en el pueblo y tal. Y dices, oye, ¿no será mejor tener aquí edificios que sean, no voy a decir de todas esas plantas y 280 apartamentos, pero si cogemos el calendario ahí que pone, la agenda esa que es corto plazo, 0 a 2 años, medio plazo, de 2 a 5 años, largo plazo, 5 años, en el rollo este de Benimaclet, bueno, se han pasado 7 pueblos los años, porque a lo mejor vamos a llegar ya a 20. Más de 20 años. Entonces, si se hubiera empezado en su momento, sería una zona mucho más habitable y sería una ciudad
que habría gente de todos los niveles, porque es lógico, es un barrio y se puede tener todos los niveles. Cuando hay un barrio hay zonas de lo que representa la sociedad, lo que tiene la falla y lo que tiene las bandas de música. Es todo popular. En Valencia es que hay mucha sociedad civil, me explico, de todo este tipo de cosas, ¿no? De comunidad, que dices tú, Daniel, ¿no? Y hablamos de muchas viviendas. Se podían hacer, y dices 0 a 2 años, 2 a 5, 5, más de 5. Seguro que en 5 años se podían tener, pues yo qué sé, del orden de fácil 5.000 viviendas. Sí. Y luego, recordemos otra cosa, la vivienda pública requiere inversión pública. Y no que o sea, no hay ni especulación ni no hay especulación. Es porque se dice, ¿por qué no comienza y promueve promoción pública? El tema que has comentado, Blanca eres, ¿no? Blanca. Sí. Efectivamente, se coge un solar y se dice, no, ya han pasado 2 años y tenía que haber empezado la edificación. Coge el ayuntamiento y dice, a ver, este solar vamos a hacer un proyecto. Y ya está, y ahí el procedimiento que viene ya en la ley, pues que se use. No, aquí los ayuntamientos están para ir pidiendo un papel, y ahora te falta otro papel, y ahora te falta otro papel. Tú tienes los locales en planta baja que se pueden ir reconvirtiendo en viviendas. ¿Tienes edificios de oficinas? No, pero es que hay que hacer un papel y otro 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 papel. Bueno, eso lo hemos determinado como esa burocracia, esa falta de agilidad. Lo bien cierto que el Plan General de Valencia es del 86. Del 88. Del 88. Y bueno, los temas se tienen que mantener vivos, no se pueden quedar aparcados porque luego entran en controversia. Entonces, pues ahí hay mucha tensión, porque un tema como el de la zona que se habilitó de Orriols y todo aquello que surgió para crear partes nuevas de la ciudad con servicios y con todo tipo de infraestructuras, y ese desarrollo se paralizó y sigue siendo necesario. Y luego pues respetamos la normativa y la huerta, claro que sí, ¿no? Pero tienen que haber otras planificaciones a largo plazo de por dónde puede crecer esta ciudad, qué necesidades va a tener, y no se pueden eternizar. Y entonces se hacen polémicas y se hacen parálisis. De ahí que de alguna manera pues el sector cada vez hay menos actividad de construcción porque tiene un alto riesgo, ¿no? Es decir, que un proyecto lo puedes trabajar en 3 años a que te lo alarguen a 7, quiere decir que estás totalmente muerto como empresa, ¿no? Y todo eso, pues si no lo conjugamos en el consenso que aquí se viene hablando, no vamos a salir de esta... pues aquí lo permito, pues hay ayuntamientos que en 3 semanas te han dado una licencia para 50 viviendas y otros ayuntamientos que llevan 2 años y medio para darte una licencia. Entonces hay tantos aspectos que inciden en el miedo y la parálisis, que es un sector tan intervenido y tan vilipendiado, y me quedo a gusto diciéndolo, ¿no? Porque la verdad es que da mucho trabajo. Y solo pretendemos, pues como cualquier otra industria, generar un bien, un servicio y responder de él, que por eso tenemos una responsabilidad de 10 años, ¿verdad? Pero bueno, esto pues sucede, ¿no? Hay acciones que puedes emprender, y sí, se activó un edificio en estructura paralizado desde el 2007, que ni se dinamitiza y se vuelve a cero ni se desarrolla, y que nos atrevimos en un momento con un fondo de inversión a terminarlo, y lógicamente se vendió en la pandemia, y curiosamente para vivienda no residencial playa, porque aquí tenemos Canet y para nosotros Canet pues íbamos a comer una paella, pero no la valoramos, ¿no? Pero no nos equivoquemos, el 50% de las personas que han adquirido las viviendas son extranjeros de 21 nacionalidad y que vienen a vivir para todo el año. Entonces ya no es el concepto de apartamento playa, ni tampoco es la idea de un apartamento de playa que solo lo abres en Pascua y en verano,
sino que hoy día son viviendas con aislamiento, eficiencia energética y con una serie de calidades que te permiten que el futuro habitante de esa vivienda pues lo que piensa es utilizarla todo el año, ¿no? Entonces cambia todo tan rápido y vamos tan lentos cubriendo esas necesidades que, bueno, tenemos el socavón que tenemos ahora y que vamos a trabajar todos para ir eliminándolo, pero va a ser un problema de los próximos 15 años, ¿no? Yo quiero añadir una cosa que a mí me ayuda a pensar la cuestión territorial, que es pensar en el territorio como un bien común. Porque cuando vamos a la literatura sobre los bienes comunes, a mí se me hace más fácil encontrar innovaciones que si simplemente defiendo la participación, cosa que yo defiendo. Pero hay veces que con la defensa de la participación, pues hay gente que me dice, ya, pero jolín, yo tengo esta experiencia, qué parálisis, qué horror. Y con la literatura de los bienes comunes hay una premio Nobel que se llama Elinor Ostrom, que creo que en los años 2000, que lo que hizo fue estudiar los bienes comunes históricos de la humanidad, que han funcionado de manera adecuada, y cómo funciona bien la gobernanza de un bien común. Entonces, para que funcione bien la gobernanza de un bien común, pues hace falta normas, hace falta un sentimiento de arraigo, hace falta un sentimiento de pertenencia a ese bien común y de posibilidad de uso de ese bien común, cosas que con el territorio se pueden ir traduciendo en derechos, ¿no? Y en cuestiones muy elementales. Y cuando nos quejamos de la participación, si vamos a la literatura sobre participación, claro, una participación verdadera y activa es una participación que hay una filósofa francesa que se llama Joël Sask, que la llama participación democrática, que es cuando yo participo porque yo saco algo de la participación, siento que aporto algo a la participación y además siento que formo parte de este organismo que está participando. Si consiguiéramos participaciones democráticas en el sentido de Joël Sask sobre los bienes comunes que son el territorio, yo creo fehacientemente que tendríamos mucha menos parálisis en cuestiones como la que has abordado, porque creo que todos tenemos interés de disfrutar de ese bien común, de sentir que hemos aportado en nuestra vida, que es corta, y de que todo siga adelante. Cuando polarizamos y simplemente defendemos mi interés, es cuando las cosas no avanzan. Y yo creo que ahí hay cierta literatura que nos podría ayudar bastante. Sí, y me quedo ahí. Bueno, yo solo estoy muy de acuerdo con las reflexiones que ha hecho, ¿no?, en relación a que la polarización en Benimaclet lo que nos ha llevado es a una parálisis y ha dificultado además el disponer de viviendas para dar respuesta a esta necesidad. Estoy de acuerdo también en que el privatizar el campo no parece que sea el modelo adecuado frente a la utilización común, ¿no?, por parte del conjunto de la ciudadanía. Y luego me parece muy desacertado plantear una reducción de densidades cuando todos los modelos que se entienden sostenibles van hacia la ciudad compacta, la ciudad densa y la ciudad, por lo tanto, en donde se tiene que intentar que sea sostenible desde un punto de vista energético, económico y social. Y ese es el modelo de la ciudad densa y no de la ciudad extensa. Por lo tanto, bueno, muy de acuerdo con las reflexiones en cuanto al problema que se ha generado ahí. Totalmente de acuerdo con el exceso de burocracia y bueno, en fin. Sí, otra pregunta. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería hacer dentro de mi pregunta una reflexión u opinión y es la siguiente. Reduciéndolo bastante en lo que es la posibilidad de construir vivienda, tanto social o, digamos, protegida o privada, habiendo suelo público que se puede recalificar y eso es potestad de la Administración, habiendo banca dispuesta a financiar, porque la banca está prestando dinero con garantías, está deseando prestar dinero, y habiendo empresas que quieren construir, que están deseando construir, entiendo que si no se construye es por alguna voluntad política, porque no se me ocurre pensar que otro impedimento existiría para que eso no avanzara. Entiendo que también la polarización que tenemos en la sociedad en este momento puede venir provocada precisamente por las clases políticas
que impiden justamente que ese desarrollo se produzca y así un poco enervan a la sociedad y tienden a una mayor polarización. Yo que tengo relación con el mundo inmobiliario y también con el mundo social, y lo vivo un poco de cerca, me preocupa mucho la gente joven en cuanto a proyecto de vida. Quiero decir, es verdad que hay gente socialmente muy necesitada y ahí la Administración tiene que ir de lleno, lo digo por los casos que decía Daniel, pero generalizando, la franja de edad entre los 25, 30, 35 años están en un periodo de frustración muy grande, porque sobre todo en cuanto a proyecto de vida, siguiendo el ejemplo generacional que ellos han visto y que ellos quieren continuar, se le está impidiendo totalmente. Y eso genera un estado de ánimo y de frustración que nos lleva a la polarización. Entonces quisiera saber un poco la opinión de los contertulios. Pues tenemos unos datos respecto a la emancipación de los jóvenes y es cierto que después de la pandemia el último dato que se recogió es que el 70% de los jóvenes de 25 a 30 años viven con los padres y hay un 20% que todavía de los 30 a los 35 viven con los padres. Entonces sí que está repercutiendo socialmente esta regresión, digamos, a la independencia de las personas ya adultas que no tienen acceso a la posibilidad de ejercer esa independencia, esa autonomía, esa creación de hogares y ese modelo futuro al que vamos y que está hoy día pues, bloqueado, ¿no? Me sorprendió muchísimo cuando lo leí, pero realmente es así como tú dices, es una realidad que está pasando, se ha contraído la oferta de mercado y a raíz de esto pues, se ha hecho más difícil esa independizarse y bueno, cuando en nuestra época empezó a ser revolucionario independizarse, pues hoy día es impensable, ¿no? Y más cuando ya tienen acceso a empleos, ya da lo mismo, ¿no? Y bueno, pues es esa la realidad que tenemos y difícilmente salvable si no se dinamiza todo el mecanismo social y de la mano política, lógicamente, porque vemos que tiene mucha repercusión unas en otros, ¿no? Efectivamente, la emancipación, estamos en las peores cifras históricas, la peor, en España. Estamos en la mitad de lo que se emancipan en Europa. En Europa es un 30% aproximadamente y aquí todavía estamos ahora en 14, algo por ciento. Por lo tanto, la situación, comparto, es muy preocupante porque además genera frustración y genera animadversión por parte de los colectivos jóvenes. Parece que haya, yo lo que no comparto es que haya una animadversión o un interés político por no sacarlo. Yo creo que eso es lo que no podemos compartir. No hay, financiación. No hay financiación, las condiciones financieras desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se han endurecido de una manera dramática, por eso, y se han endurecido a nivel europeo, no se han endurecido en España. Por eso es importante si ahora se relajan, lo he comentado, ¿no? en la exposición, si se relajan las condiciones de financiación de los proyectos inmobiliarios. Yo creo que ese es un tema clave. Se comenta muy poco, pero es clave. O tenemos financiación para proyectos que requieren tanto volumen de inversión o difícilmente va a salir adelante. Y luego, en la parte del urbanismo, el suelo clasificado, en algunos casos sí que hay, el problema es transformarlo. Es tremendamente lento, hay un exceso de burocracia y luego necesitamos, lógicamente, un periodo de tiempo para su transformación. Pero es verdad que, lamentablemente, algunos suelos han ido mucho más lentos de lo que
debieran de haber ido y podríamos en este momento disponer de suelos ya en nuestra ciudad para el desarrollo de viviendas. Pero no creo que haya detrás una voluntad de paralizar el sector en cuanto a proveedor de viviendas, en cuanto a proveedor de soluciones, sí en cuanto a cambiar radicalmente el paradigma que teníamos con la burbuja inmobiliaria, en la que cuando ibas a pedir un préstamo y había un exceso de liquidez, y cuando ibas a pedir un préstamo hipotecario te daban eso y 2 huevos duros, ¿no? O sea, el 100% del valor de la vivienda más para que te compres lo que te haga falta. Entonces yo creo que de aquellos lodos, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, y entonces de aquellos excesos ahora estamos pagando los excesos. Hemos venido pagando y seguimos pagando los excesos de, pero ha sido de la burbuja. un poco el péndulo, ¿no? Porque Totalmente, realmente hoy día totalmente no tiene, estamos, sí, no eso, tiene son sentido, pendular. ¿no? Y es Yo quiero dar unos datos porque es que me estoy leyendo este libro increíble que se llama La desigualdad en España y me sorprendió que hay un capítulo sobre la juventud, porque la mayor fractura de desigualdad en España ahora mismo es por edad. No es ni por etnia ni por clase social, es por edad. 1 de cada 3 personas con edades comprendidas entre 16 y 29 años se encuentra actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social. Evidentemente, esto es interseccional, es decir, que es la edad y también es la etnia y también es la clase social, o sea que todo, pero que la entrada por edad, a mí me sorprendió que tenía un capítulo dedicado y que pone que alquilar una vivienda en solitario supone de media el 83,7% del salario medio de una persona joven en España. Es decir, es imposible. Y una vivienda media representaba en 1980 2 veces la renta de una persona joven, mientras que en años recientes se sitúa en valores cercanos a 6 veces la renta media. O sea, que como no abordemos esto, evidentemente, esto es una bomba de relojería. O sea, la gente no puede vivir así, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo y sí que, un poco también para dar seguridad desde el tercer sector, por lo menos el que yo conozco, lo estamos teniendo en cuenta y estamos súper enfocados en trabajar con la gente joven. Dani quería. Sí, gracias, Dani. Había otra pregunta aquí. Sí, Roberto Albero, de la Fundación Novaterra. Bueno, habéis tocado muchísimos temas y cada uno de ellos requeriría un tiempo. Yo voy a hacer 2 preguntas, haría muchas más, relacionadas con algo que creo que no ha salido suficientemente. En primer lugar, el tema del alquiler. ¿Hasta qué punto las empresas del tercer sector podríamos... el problema que hemos tenido nosotros en alquiler cuando hemos hecho alguna cosa de estas es la intermediación. Y el problema es que el propietario y el inquilino se encuentran muchas veces en oposición. Hay una tensión ahí que resolver y sobre todo cuando el inquilino viene con unas condiciones precarias. Habitat 3 me consta que en su fundamentación tiene un departamento dedicado exclusivamente a la intermediación. ¿Hasta qué punto el tercer sector, es decir, crear agencias con el tercer sector sin ánimo de lucro que actuaran de intermediadoras en la promoción de vivienda y sobre todo de vivienda en alquiler asequible? Eso es mi primera pregunta. ¿Cómo lo veis? Y la segunda pregunta es el tema del urbanismo. El tema del urbanismo ya hace bastante tiempo que profesores como Joan Romero están diciendo que lo estamos haciendo mal. Es decir, el tema del urbanismo que tenemos viene con una distribución territorial pensada en el siglo XIX y que hoy día posiblemente no funcione. Él está abogando por la transformación de las grandes áreas metropolitanas, pensar en metropolitano. En urbanismo no es que los ayuntamientos tengan dentro de ellos un grave problema para lanzar los terrenos, pero yo conozco varios que llevan 25 años para sacar el plan general. Están viviendo con normas subsidiarias todavía. Es decir, no es una cuestión, y no es una cuestión solo de burocracia, es una cuestión de que han de dar, el ayuntamiento pequeño tiene que dar solución a problemas de intereses locales, de propietarios que cada uno quiere que le edifiquen en el sitio que quiere. Y entonces mi pregunta es, en urbanismo, ¿no deberíamos de cambiar en ese sentido de trabajar más por áreas metropolitanas y
sacar, si al final el urbanismo, el ayuntamiento propone cosas que luego la Generalitat se las va a cargar porque no van en su línea, ¿por qué no cambiamos el sistema urbanístico? Y sobre todo en él meter mucho el tema de la comunicación para que el usuario pueda modificar su hábitat con arreglo. Había un apartado que ponía modificar el hábitat con arreglo a donde están los trabajos. No sé, son dos preguntas, pero haría 1.000.000 más. Muchas gracias. Yo la verdad es que... ¿Te parece, Daniel? Sí, Contestas tú la del alquiler, la del alquiler, y sí, le dejo sí. a Blanca la del Por supuesto. urbanismo, ¿no? A mí el tema de... Nosotros lo llamamos la gestión del alquiler, ¿no? Porque es la intermediación. A mí me parece fundamental. Es fundamental en todos los países que tienen vivienda social. Es como si haces una buena gestión del alquiler todo funciona. A mí hay una cuestión que me costó bastante entender, que es una cosa es la intermediación, digamos, con dos partes. Yo abogo por la compra de vivienda por parte del tercer sector. O sea, eso es por lo que yo abogo. Pero vamos, eso soy yo, que igual me estaré equivocando, no tengo ni idea. Lo que sí que puedo decir es que, porque con la experiencia que yo tengo de gestión del alquiler como intermediador, las voluntades van cambiando y de repente pues el propietario privado hoy ha cambiado de opinión y genera un trabajo inmenso, un quebradero de cabeza para la familia que se tiene que mover. Entonces, bueno, yo abogo por eso, pero luego, sea como sea, yo sí que digo que por lo que yo he podido aprender estudiando una asociación concretamente de vivienda que se jacta de tener 0 desahucios con un modelo fácil de replicar, que se llama Sanctuary Housing en Escocia, tienen un tándem de gestión del alquiler, que son los housing officers, lo llaman ahí, welfare assistant, que es la persona de confianza, de cercanía, que te va a dar un servicio muchísimo más rápido que los servicios sociales y te va a conectar fácilmente con los servicios sociales y que está mutualizada por todo el parque de vivienda, y el Community Investment Team, que es el equipo de inversión comunitaria que se encarga de generar lazos para que la gente tenga una red de apoyo en su entorno vecinal. Y eso tienen, creo que desde que lo implantaron, llevan un mogollón de años sin tener que echar a nadie de su casa, la gente pagando religiosamente el alquiler, y cuando la gente tiene un problema acuden rápidamente a los servicios sociales de una manera ágil, de una manera económicamente viable, y me parece un tándem muy interesante porque yo no lo había visto, por lo menos en Francia y en España, que son los casos que conocía. Pero bueno, si te interesa, yo luego te paso información, hablamos largo y tendido, porque estoy de acuerdo que es súper importante. A mí, de todas formas, me gusta lo que hace Habitat 3 en particular, y es captar viviendas vacías del mercado para ponerlas a disposición del alquiler social, y con la gestión, sin necesidad de hacer grandes inversiones, y con la gestión del alquiler por parte del tercer sector, y con ese elemento que creo que es fundamental, el contrato social y el apoyo sociolaboral para los que están ocupando esas viviendas. Me gusta ese modelo porque nos permite aprovechar nuestro patrimonio edificado ya. Tener viviendas vacías es un desperdicio que no nos podemos permitir cuando tenemos tanta necesidad. Y en el ámbito del urbanismo, bueno, el urbanismo es el pilar, ¿no?, estructural de los ayuntamientos, y desde luego sí que hace falta una visión metropolitana. Eso lo comparto, porque no tiene sentido que cada uno desde su capillita organice, ¿no?, su propio crecimiento sin tener en cuenta ese entorno, pero lo que quieren los propietarios igual lo quieren cuando lo planificas a nivel local que a nivel metropolitano, que a nivel autonómico. Por lo tanto, yo creo que esa parte hay que intentar elevar la mirada y pensar que el urbanismo, al menos, ¿no?, en teoría, lo que va buscando es atender y dar respuesta a las necesidades sociales que tienen cada uno de los territorios, sea un territorio término municipal, sea un territorio más metropolitano o un territorio que normalmente tenemos los planes de acción territorial que puedan dar respuesta en un ámbito territorial más amplio a esas necesidades de usos, ¿no?, para nuestra prosperidad, nuestro crecimiento y para el uso residencial. Sí. Y yo con el tema urbano solo una pincelada, que es que yo también creo que la participación es fundamental, que muchas veces esas necesidades no están tan claras y que la gente tiene muchas cosas que decir, pero también que una comunidad que no está cohesionada, en la que no se ha trabajado desde la perspectiva de la animación comunitaria, a día de hoy muchas veces no es capaz de participar.
porque los recursos que hay que activar para poder participar y expresarte en confianza no los tenemos en nuestros territorios. Entonces ahí tenemos como varias capas que trabajar. Sí, yo como único ejemplo que conozco que haya habido una colaboración real es pues la trayectoria que ha tenido el alcalde de Málaga, que lleva al frente tantísimos años y que ha invitado a todos los actores y concretamente también a los promotores hace años, anticipándose y desarrollando a través de qué áreas se podía crecer la ciudad, colaborando, y ha dado lugar a un posicionamiento y a una expansión y a un crecimiento de la ciudad imponente, ¿no? Entonces sí que hay un modelo donde sí hay colaboración, se anticipan los problemas, se genera actividad y se va resolviendo y se va considerando todos los aspectos que aquí tratamos, ¿no? Pero no es lo normal. Y si no hay más preguntas, sí. Perdón. Pasáis el micro aquí. 2 minutos. Sí, vale. Buenas tardes. Y yo os quería... 2 preguntas, pensaba 2 minutos, digo, me tienes ya muy ajustada. Sí, comenta. ¿Puedo entonces, no? Vale. Sí. Buenas tardes. Yo quería preguntaros sobre las comunicaciones. No las habéis tratado en ningún momento. A título personal y familiar, nosotros estamos asentados en Altura, Jérica, Navajas. Curiosamente, en Altura hay viviendas de 30.000 euros muy dignas para vivir. En Navajas hay viviendas de un precio similar. Pero ¿qué sucede? O tienes coche, si estás trabajando en Valencia, o te puedes morir en la estación de Sagunto. Entonces, yo pregunto, aparte de todo lo que habéis tratado, de los tiempos que lleva, ¿no es un poco más rápido establecer una buena comunicación de determinadas poblaciones? Hablo de Espadán, como podría hablar de los serranos. Dentro de la familia han habido 3 jóvenes que se han marchado a vivir a Chelva, pero porque pueden teletrabajar. Si tuvieran que plantearse venir a Valencia, no hay transporte público más que un autobús que parece, como decís vosotros, del siglo XIX. Entonces, ¿qué incide? ¿En cuánto creéis que incide la comunicación en el tema de la vivienda? Es muy importante. Era uno de los pilares, a lo mejor no lo hemos basado aquí, pero que hemos comentado, ¿no? El papel de las infraestructuras para mejorar esa ampliación del área metropolitana o cualquier otra. Sí que es verdad que nos parece, pero hay un efecto, que es que hoy día la gente quiere vivir agrupada en la ciudad. Entonces, muchas veces es difícil anticiparte a que las infraestructuras son insuficientes, son a futuro. El problema lo tenemos hoy y sí que es clave que en el diseño del crecimiento se planifique pues, futuras estaciones de metro o futuras áreas de desarrollo que en 20 minutos, media hora te puedan conectar con la ciudad, con el empleo, con el trabajo. Y me parece muy interesante incluirlo esto también, sí. No nos ha dado tiempo a incluirlo, pero sí que es importante el desarrollo dentro del urbanismo, la planificación de por dónde va a crecer la ciudad a futuro, que es lo que ha hecho el alcalde de Málaga, es imprescindible, ¿no? Y la utilización de todas estas áreas ya existentes que con mejores condiciones pueden ser polos de atracción para el tipo de vivienda que se demanda hoy y con las condiciones de empleo que se tienen hoy, pues que muchos teletrabajan y pueden disfrutar de más distancia, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y aquí había otra pregunta. Sí, gracias. Gracias por vuestras ponencias. Francisco Mir, de Caritas Segorbe Castellón. Vamos a ver, hago hincapié un poco lo que has dicho antes, Daniel. El nexo que existe entre la falta de vivienda, la salud y el empleo. Esto, en personas vulnerables, multiplícalo por lo que quieras. Después, si realmente existe problema en la vivienda, y es el primer problema que hoy en día existe en España,
¿por qué las políticas concertadas, y hablamos de derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, en donde existen, superan el 10% de los presupuestos del Estado en esos dos derechos? Y sin embargo, en políticas de vivienda no llegamos ni al 0,3%. Hace falta fondos públicos. Es que es imprescindible que nos demos cuenta ya de esto. Es decir, si esto no llega, por muchos paños calientes que le pongamos, la vivienda pública no va a existir. Por muchas iniciativas privadas que existan, continuamente estaremos en lo mismo. Nos lamentaremos dentro de 5 años igual. Yo creo que esto es imprescindible, que lleguemos todos a un acuerdo, todos los partidos políticos, para suprimir esta falta de fondos públicos. Y después, en cuanto hablabas, Blanca, del tema de el suelo. Claro, en la vivienda, yo no lo entiendo perfectamente, pero lo he seguido a través de financiaciones y tal. ¿Por qué no hablamos de liberalizaciones de suelo? Porque aquí lo que está claro es que cuando se concede una licencia o cuando se concede un plan urbanístico, obligan al propietario de ese suelo, como tú has dicho, que tampoco lo hace, a que construyan un tiempo. Porque no obligamos a ayuntamientos a que liberalicen suelo. Sería una parte importante de que se pudiera conseguir que el coste de ese suelo no repercutiera de tal manera en lo que está repercutiendo en estos momentos. Esta es un poco la idea que yo creo que deberíamos desarrollar también. Contesto yo. Vale. Dos cuestiones, ¿no? La primera, comparto al 100% que hay que incrementar los fondos públicos para atender la producción de vivienda, las necesidades de vivienda. Actualmente hay 3.500 millones de euros de presupuesto por parte del Estado, que, bueno, pues es una cifra modesta, pero es históricamente la más alta de los últimos casi 20 años. Quiero decir que, lamentablemente, las políticas de vivienda han sido nulas durante un largo periodo de tiempo. Es más, las comunidades autónomas tienen competencia plena en políticas de vivienda y, por lo tanto, se ha criticado de alguna manera también que el Estado esté entrando en el desarrollo de medidas y políticas de vivienda activas. Entonces, bueno, yo creo que eso forma parte también, ¿no?, de esta necesidad de consenso y de intentar sumar fuerzas y aprovechar todos los recursos que se puedan generar y poner a disposición por parte de todos los actores. En el tema de la liberalización del suelo, aunque esto daría para mucho y para largo, dato. La última ley de liberalización del suelo fue la Ley 6 del 2008, si no recuerdo mal. Y teóricamente esa ley lo que pretendía es que todo el suelo no urbanizable que no estuviera protegido, se pudiera transformar. Bueno, a partir de ahí se produjo el mayor incremento de precios de la historia. Quiero decir que no tuvo el efecto que teóricamente debiera de tener, porque al final el suelo necesita una transformación. Entonces, esa transformación es reglada, porque necesitamos calles, necesitamos zonas verdes, necesitamos suelo para el equipamiento, necesitamos alcantarillado, necesitamos, bueno, pues obviamente unas inversiones para que ese suelo que hoy por hoy tiene un uso rural, el suelo no urbanizable, se transforme en una pieza urbana y para poder edificar. Y para poder edificar, obviamente, hay que hacer unas transformaciones, unas inversiones que nos permita darle ese uso urbano. Entonces, yo creo que más que liberalizar, que hasta ahora no hemos visto que haya tenido un efecto históricamente que haya permitido, ¿no?, dar ese efecto, ¿no?, tener ese efecto, yo creo que es fundamental reducir la burocracia, agilizar los procedimientos y favorecer que
se planifique, por una parte, con una mayor agilidad y se ejecute, se gestione y se ejecute con mejores ritmos. Esa es la parte que yo creo que es fundamental. Tiene que confluir una colaboración y hay otro dato que es que el 30% del precio de la vivienda son impuestos. Entonces, de alguna manera es una descompensación porque con la cantidad de empleo que se puede generar y los impuestos que se recaudan, se podrían reducir impuestos en ese primer acceso, que es el que nos planteamos hoy, y activar la producción, que también genera mucha aportación a las arcas del Estado, ¿no? y que realmente sería pues incentivar políticas de activación de todo tipo de futuros viviendas y suelos. Y bueno, no nos extendemos más porque, como veis, os hemos querido hacer un abanico de la problemática muy amplia y no hemos podido profundizar, lógicamente, en este espacio, pero sí no polarizarnos desde aquí en la problemática de la vivienda, sino ver todo lo que confluye en la dificultad y lo que nos viene de aquí en adelante. Y gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, Blanca y Teresa. Es una obviedad, pero a veces las obviedades es lo que se nos olvida. Los problemas complejos no tienen soluciones simples. Y eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Y eso viene bien también, pues, para esa juventud que has leído los datos, ¿no? Me he tomado buena nota del libro. Que posiblemente aquellos que venden soluciones simples a problemas complejos están engañando. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Yo os agradezco mucho el enfoque que le habéis dado, porque es más fácil entrar aquí en un análisis desde el urbanismo exclusivamente o desde la problemática económica, pero lo que hemos visto es que aquí hay una transversalidad, ¿no?, que afecta a muchos ámbitos, ¿no? Es interesante también, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Málaga y su alcalde pues se referencia en muchos temas. Me ha llamado la atención cuando Teresa ha hablado de él, dice, bueno, es que han dialogado, y luego así en voz baja ha dicho que no es lo normal, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer es dialogar. Creo que esta visión que gracias a vosotros tres hemos dado desde EDNOR del problema de la vivienda, creo que es una visión que es la que le corresponde a EDNOR y que además posiblemente es muy diferente de la que se pueda estar dando desde otras perspectivas, todas ellas válidas y complementarias, ¿no? Porque de lo que se trata es de que abordemos un problema que está haciendo mucho daño a nuestra sociedad, ¿no? Como sabéis, siempre al final, además de agradecer a nuestros conferenciantes, os anuncio lo que va a venir. El día 15 de abril tenemos la séptima sesión del seminario de este año. La hacemos conjuntamente con la Asociación Valenciana de Empresarios, y el tema que vamos a tratar también es un tema muy novedoso, pero que en este momento nos está afectando. Aquí ya no estamos hablando a nivel ni siquiera ni autonómico ni nacional, sino que está afectando a nivel global, y es si utilizar políticas que afectan al comercio internacional, en este caso en concreto, pues políticas arancelarias o otro tipo de trabas, analizar eso, primero los efectos que tiene en el tejido empresarial, y luego también pues haremos una lectura ética de todo esto, ¿no? Es decir, hasta dónde un mundo en el que ya pues se van saltando las normas por puros intereses o a lo mejor incluso caprichos, tienen sentido, y los efectos, ¿no? Eso es lo que analizaremos el 15 de abril, lo haremos en el hotel, en Valencia, como siempre, en la Alameda. Previamente, el día 11 de abril, tenemos
un acto, en este caso es celebración, porque la Universidad de Valencia, en su 525 aniversario, le ha hecho un reconocimiento a la Fundación EDNOR por su labor, y esto pues estaremos presentes con la rectora de la universidad el 11 de abril para este reconocimiento. Y hay otro que ya ha ocurrido, pero que debo citarlo porque también nos sentimos en EDNOR especialmente orgullosos, y fue que el 14 de marzo nuestro patrono fundador, Jesús Conil, recibió la investidura de doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, y yo creo que es un reconocimiento, como allí se pudo ver, muy merecido, además entrañable y a la vez muy contundente por la presencia que hubo de distintos mundos, pero sobre todo del académico. Por lo tanto, pues yo sabéis que ya desde hace un tiempo ahora nos podemos tomar un vino y seguir hablando entre nosotros o con las personas que han participado en el debate, y antes de pasar al vino, pues os pido un aplauso para las 3 personas que hoy nos han regalado su conocimiento y su tiempo, que siempre es una generosidad, y en ese aplauso también le vamos a hacer un reconocimiento a Jesús Conil por ese doctorado honoris causa. Muchísimas gracias, pues seguimos, no nos vamos. Gracias.